Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hoy de una manera especial con estos relatos que son informes, ¿verdad?, de Pedro en realidad, que había hecho toda una gira pastoral, capítulo 10 también, donde es llamado por Cornelio. Tiene esta visión, tanto Cornelio, que es un pagano, al mismo tiempo también Pedro tiene esta visión. Cornelio envía a 3 de sus emisarios para buscarlo, lo lleva hasta Cesarea, en fin, son elementos muy interesantes. Pedro llega, entra, reza con ellos en el capítulo 10. También habíamos encontrado el versículo 44, dice que mientras están rezando, porque Pedro va, se encuentra, él también quiere entender qué es lo que sucede desde esta visión. Aquí comienza en el capítulo 11, en realidad, a preguntarse la comunidad judeo-cristiana qué es lo que está pasando, cómo es que Pedro, siendo nuestro tendotamba, esa es la EOJ que lleva pagano a Piteve, con anda ahí judío. Y bueno, aquí entonces nos encontramos con un Pedro que también comienza a narrar, a decir, esta es la historia, esto es lo que Dios fue actuando, esto es lo que Dios fue realizando a través de la fuerza de su Espíritu. El curso anterior que nosotros estábamos hablando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 12, nos decía, efectivamente, el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Se insiste mucho en el aspecto aquí que es la fuerza del Espíritu Santo, Dios el que dirige la historia. Y esta es una de las características de este libro, de la teología de Lucas. En cuanto que la primera, digamos así, obra lucana, que es el Evangelio, la vida de Jesús en síntesis, la encarnación, el Dios que se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret, nos narra sobre la buena noticia que nos trae Dios, entrando en nuestra historia, caminando con nosotros, caminar haciendo el bien. Es el Kyrios, es el enviado de Dios, es el exaltado con la resurrección, el resucitado, el que sube al cielo, pero que ahora envía al Espíritu Santo. Y ahora estamos en este tercer momento, según la teología de San Lucas. Qué lindo es cuando uno entiende y cuando uno comprende lo que Lucas nos está queriendo transmitir. Porque este es el tiempo de cada uno de nosotros, este es el tiempo de la comunidad.
Peñan de Yara, peñan de Rumaranga, tú, oya, popaitema, baecue. Ñandere, es decir, la creación, la bondad, la misericordia, la vida, todo lo que nos ha dado, el regalo más grande, que es el don de la vida. Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad, queridos amigos? Sino que desde aquí nos vamos proyectando a algo más. Porque aquí ya estamos hablando nada más y nada menos que de la fuerza del Espíritu Santo que se, entre comillas lo digo, que se encarna, que entra en la vida de quién, de la comunidad, en la vida nuestra. Y somos nosotros quienes ahora nos movemos, somos nosotros quienes entonces estamos actuando. Y por eso decía que el Espíritu Santo me ordena a que fuera con ellos sin dudar. A la ñande yara hoy, ñande yara hoy, la nene no inojina, vaya pico ñande ñañemon bareteta, ya está sienda a seis, sienda ya por seis, sienda y cuase, y pea, sienda y cuase, llamó, era imposible. Porque es la fuerza de Dios la que nos empuja, es la fuerza de Dios la que orienta nuestra vida. Me acompañaron también los 6 hermanos. Aquí hay otro elemento que tenemos que subrayar allá de Ponaguriñande, el aspecto de la comunidad. La comunidad, queridos hermanos. Anigue Ñandere Saray de este aspecto, porque justamente todos estos movimientos sectarios, justamente lo que están haciendo es quitarnos el aspecto comunitario. Entonces nos volvemos sectas. ¿Qué significa la secta como tal? La secta como tal quiere decir orecuetente, oreminte. Entonces entramos en un momento de mucho egoísmo, de mucho egocentrismo. Ego, yo, centro, yo el centro. Ñandecuetente goave. Ñandente más o menos la yaye salvaje. Y sin embargo, aquí se nos está hablando del catolicismo, ¿verdad? Porque el católico, la palabra católico quiere decir el universal. La universalidad quiere decir que la salvación de Dios es para todos. ¿Por qué les parece que Jesús va a la casa de Zaqueo? Evidentemente que ahí en Lucas, ¿viste? Es la misma teología, capítulo 19. Cuando el Señor le dice, baja de ahí porque hoy tengo que ir a tu casa, Zaqueo. El pobre, ¿verdad? El carapeí ese que estaba ahí arriba, como que se sorprende. ¿Cómo? Yo siendo pecador, ¿verdad? Se come mañana, sente, hina, curiosa, sente, la Andrea, sau, pebe, hina, así, bajame, coan, hacer, no, ya, jana, de endiñan, de yara. Y es lo que sucede justamente, ¿verdad? Entonces, peñan de yara, mató y su peo, no, y su peo, y su coan, hacia tan de roga. Es la universalidad. Justamente se va con un publicano, con un jefe de pecadores. Volvemos enseguida con más ñan de yara, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, iniciamos este nuevo mes, queridos hermanos. Hoy la palabra del Señor la tomamos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18, del 1 al 15. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Qué linda toda esta expresión, toda esta narración que encontramos aquí. El famoso encuentro, ¿verdad?, de los 3 ángeles, decimos, otro dentro de la tradición,
En su exégesis nos dicen Peñan de Yara hoy a visitar a Abraham, el padre de los pueblos, pero sobre todo que es modelo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Aquí, queridos amigos, dentro de los estudios bíblicos, de que se está refiriendo sobre todo a la capacidad del hombre, de nosotros, de aceptar, de recibir, de dar hospitalidad a nuestros hermanos. Es decir, ya por Yahú Bereco, lleva Peñan de la Pisare, y que tu Hanguaisa ve Peñan de la Pisare, y por eso entonces aquí cuando Abraham descubre, se da cuenta, la presencia de estos personajes que están ahí, dice, parados junto a él, están llegando. Tenemos que ubicarnos en el desierto, tenemos que ubicarnos en una carpa, tenemos que ubicarnos bajo un arbolito, un encinar de Manré, dice aquí, ¿verdad? Y entonces estos forasteros que están caminando por el desierto, y por esas arenas del desierto caminando. Y entonces la sensibilidad nuestra, queridos hermanos, esta es la gran hospitalidad que yo sé que existe mucho también entre nosotros, ¿verdad? El saber recibir al hermano. Pero aquí de una hospitalidad que va mucho más allá. Es ofrecer la propia vida. Es la caridad, es la generosidad para que la otra persona se sienta bien y se pueda sentir partícipe de un caminar en la propia comunidad. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo un camino, ciertamente, de salvación. Estamos haciendo un camino que nos ayude, ¿verdad?, a nosotros a entender, a saber, a comprender, a dar pasos importantes también en la vida cristiana. Hechos de los Apóstoles. Bueno, y hoy nuestro tema principal, ¿verdad?, desde el versículo 18, es el último de esta narración del informe que está dando Pedro a la comunidad de Jerusalén, a los judeos cristianos. Porque oñemón dilento y la Pedro de Juaya por vaya pigon de Joda debió con ayeño católico tamaía lleva, o sea, teología universal, el judaísmo que queda un poco en su gueto, queda encerrado como una secta. No. ¿Cómo eso? ¿Se acuerdan que después está el problema? Pablo también, eso nos habla muchísimo de la cuestión de la circuncisión e incircuncisión. El que está escribiendo es Lucas que estuvo ahí, brazo a brazo, peleando, caminando con Pablo. Entonces ahí Lucas fue aprendiendo muy bien todo lo que fue predicando Pablo, todo lo que él sufrió también con respecto a la comunidad cristiana proveniente del paganismo, principalmente, ¿verdad?, de los griegos. Qué lindo que es entonces. Y aquí entramos en la universalidad. Aquí entramos en la universalidad. Por eso es que nosotros el 29 de junio celebramos a Pablo y a Pedro. Pablo y Pedro, Pablo y Pedro. Son dos columnas. De cierta manera es la universalidad. Es el abrirnos a todos, a la gentilidad, a los gentiles, a los paganos, a todos los que están más allá de nuestra frontera, dice la gentil, pagano. Y por otra parte también nosotros estamos dentro de una comunidad que necesita una estructura, huesos, necesita una ley, necesita una Torah, necesita una revelación. Yay cuana como viva la yay pues cuida en la peña de la peña banda ella iba a ver ya yo ya porque te paré ya voy a paré pero apenas ya pues en la peña de Yara hoy botada, ¿verdad? Esto es importante, que entendamos, que sepamos, que vivamos, que nos fortalezcamos, ¿verdad?, en la sangre y en la fuerza del Señor. Porque desde ahí nosotros podemos encontrar nuestro camino. Bueno, y por eso que ya concluyendo en el versículo 18 esta narración, Pedro da todo su informe, o utama, o sellatama, o firmatama lleva de su informe, después de su gira pastoral, viene y dice, después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, ¿verdad? Y viene lo que hemos dicho. Pero entonces el hecho de que uno escucha primero, esta ya es una actitud de todo cristiano. Ña de gupeana el ayarecuana, ña gendumina, ñaño gendumina. Porque todo fanatismo, ustedes saben que el fanatismo en realidad es tapar los oídos, tapar a la propuesta de Dios, taparnos totalmente, ¿verdad?, a aquello que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros vivamos. Estamos tapando los oídos, no estamos queriendo escuchar, ¿verdad? Entonces, callamos, ellos callaron después de este informe. Entonces los creyentes judíos en Jerusalén, los que eran de la circuncisión, los que querían seguir simplemente a rajatabla, la Torah, la ley por la ley, primero reaccionaron con silencio atónito. O quinicuay, o mañana, esa balita que estaba ahí, lleva, esa guasú, y veo que estaba mañana, y va ahí con la Pedro, y ahí con los yapoa. Porque esta es una gran novedad. Tal vez para nosotros hoy no es tanto,
Porque hoy nosotros hablamos, así como se dice, la famosa globalización. Ya tengo que llevar con esta terminología. Piensen ustedes, queridos hermanos, hace 2000 años. ¿De qué globalización podés hablar? Coste que Pablo, ¿verdad? Pablo para él su mundo ya era bastante global. Imagínense, ir a Roma, eso ya era lejísimo, el otro confín. Pero Pablo no se quedaba ni se contentaba, él incluso ya pensaba, dice, ir hasta España. Dice, nombra en su carta, Jata, quiero ir a visitarle a los que están allá. España, donde estaba el confín del Imperio Romano, o CV20. Algunos narran y dicen, sobre todo los españoles, algunas tendencias, dicen que Pablo se fue a España, ¿verdad? Pero en fin, eso porque está nomás parece que Pablo quería ir, y entonces es como decir, si Pablo quería, ojo, ¿verdad? Pero no tenemos nada, ¿verdad?, así oficialmente histórico de eso. Pero había deseos, quiere decir que era una universalidad. Para la universalidad, para el catolicismo ya es ahí. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En este evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón,
semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad, y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando aquí en este momento de lo que significó
esta dispersión para los primeros cristianos. Felipe, ya hemos visto en el capítulo 8, se dispersa, va mucho, lo escuchan, comienza a sanar. Entonces Felipe hace muchos milagros, mucha gente que se va adhiriendo al cristianismo. El Alter Christi. Alter Christi. Aquí, sin embargo, nos encontramos de nuevo una continuación de lo que hemos dejado del capítulo 8, del 1 al 4, ¿verdad? De ahí se vuelve a retomar lo de Felipe, se vuelve a tomar aquí. Entonces, así que esa persecución que se desató a causa de Esteban nos vuelve a situar el contexto histórico. Y ahora nos va a hablar de esta iglesia que se expande, que se abre, se va hacia la universalidad. Y aquí nos pone 3 lugares: Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia, Chipre y Antioquía. Anunciaba la palabra únicamente a los judíos. Únicamente a los judíos. ¿Se dan cuenta? Todavía tenemos una cierta cerrazón. Y uno lo entiende, ¿verdad? O sea, no podemos pues, también nosotros ser demasiado exigentes y como si fuese que en el primer día ya vamos a ver. Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros estamos en un camino. Estamos siempre abiertos, ¿verdad? A la gracia. Todo lo que es fanatismo, queridos hermanos, todo lo que es cerrarse y dar como lo último, ¿verdad? Como lo último y aquí ya no pasa nada. Es entonces fanatismo simplemente. Es fanatismo. El que está seguro de su fe es capaz de confrontar con un mundo en advenimiento, ¿verdad? El mundo está siempre en transición. El mundo está siempre regenerándose y por lo tanto, ¿cuál es el valor que va a perdurar? El valor que va a perdurar no es lo que queda estático, lo que queda dogmático en el sentido de que no tiene una capacidad de repensamiento. Siempre, siempre el Evangelio de Jesucristo es aplicable a todos los tiempos, pasado, presente y futuro. El Evangelio de Jesucristo ha santificado, imagínense, hace 2000 años a personas que vivió hace 2000 años, personas que han vivido hace 500 años, personas que han vivido hace 1000 años, personas que ahora, hace poco, lo han santificado. Es el Evangelio, es el Evangelio. Entonces se dan cuenta que el Evangelio se va ayornando, se pone al día, pero para responder ¿a qué cosa? A las vicisitudes del hombre. El Evangelio y la propuesta del Señor camina con el hombre, camina con nosotros. Y entonces por eso aquí encontramos, ¿verdad? No solo, ¿verdad?, a los judíos. Al principio los cristianos esparcidos, sobre todo en el Imperio Romano, predicaban solamente a los judíos, eso ya sabemos. Y esta fue una de las grandes preocupaciones. Y sobre todo cuando se encuentran con Pablo. Pablo verdaderamente, entonces... Pero Pablo añimos se oía y de las comunidades de los judíos, de las comunidades cristianas, judeo-cristianas, que estaban incluso con los paganos en el extranjero. Pablo al final tiene que tomar las embarcaciones, por decirlo así. Zarpar, levantar las velas y caminar, Pablo, y llegar a los gentiles, porque la propuesta no es simplemente para el judío, no es simplemente para aquel que conocía el Antiguo Testamento, sino que la propuesta de Dios es universal. La propuesta de Dios responde a todos. Eventualmente empezaron a predicar de Jesucristo entonces también a los gentiles. Entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Al abrirnos a los demás, al abrirnos a los otros, ciertamente que después también nosotros nos estamos abriendo a la gracia de Dios, que actúa para los demás, que actúa para los otros, que actúa también para las otras comunidades que están abiertas al Evangelio de Dios. Estos discípulos no nombrados de Chipre y Cirene son verdaderos héroes. Ellos iniciaron la primera misión a los gentiles, llamados griegos, en Antioquía. Ellos entonces aquí se encuentran directamente con una misión específica que tienen que llevar adelante. Esta misión
yaya poana lleva. Peala ñande yaro yiruea ñande japeala ñande yajana ba isha va lleva. Yaya potañeina. Hamba isha va yagüero guatataina. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio. En la parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica. Adoración. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Domingo 2 de julio. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas.
Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. ¡Ay de mí si no evangelizara! Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente.
Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, desde el 19 al 22. Estábamos leyendo aquí la parte de la fundación de la iglesia de Antioquía. Fundación de la iglesia de Antioquía, es decir, Abe, Pablo y justamente también en este sentido el que está cercano va a ser justamente Bernabé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? De cierta manera, Dios dice que Jerusalén, el centro, y sin embargo nosotros como que nos estamos abriendo. Y justamente ahí está el tema, ¿verdad? Es la universalidad, es la apertura del corazón y de la vida para con la gente. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo. Aquí te muestra cómo es este apóstol, bondadoso, lleno del Espíritu Santo, que se esfuerza por hacer algo lindo. Y después dice, de muchos depende la fe de permanecer fieles era el Señor. Ahora, una gran multitud se adhirió al Señor. Entonces, Pablo partió en busca de Saulo. Al comienzo, se dan cuenta, están haciendo, dialogando, se van entendiendo. Ahora tú tocas y dices a la gente, ahora me toca. Ahora yo voy a hacer esto, ahora vas a hacer esto, ahora vamos a hacer en conjunto, en comunidad. Esto es muy importante para que nosotros podamos también emular, imitar aquellas cosas positivas que también nuestros antepasados nos van ofreciendo. Ahora, partió y se adhirió al Señor, Saulo, y cuando lo escuchamos dentro, los llevamos, ¿verdad?, hasta Antioquía.
En Antioquía es entonces donde ellos por primera vez, después de hacer tanto, entre comillas, tanto barullo, o sea, dar a conocer la persona de Jesucristo, están mucho más abiertos a la gracia de Dios. Y entonces ambos vivieron haciendo allí todo un bien. Estamos disfrutando de ese entenderse directamente con un Dios misericordioso para que nosotros también podamos ofrecer el hecho de entenderse en la misericordia con Dios, que nos pide también misericordia para con todos. Aquí entonces partió hacia Tarso en búsqueda de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron allí todo un año, y esa iglesia, y enseñaron a múltiples personas. Quisieron simplemente entonces meterse en aquello que concierne verdaderamente a la vida del apóstol, a la vida, ciertamente que es una formación integral, ¿verdad? Pero con ciertos valores y principios que son inclaudicables. Ambos vivieron todo un año en la iglesia de Antioquía y enseñaron a mucha gente. Esa iglesia es la que ahora, ¿verdad?, ayuda a esa comunidad para que salga adelante, porque ellos vivieron todo un año en la iglesia y enseñaron también a mucha gente de esta manera. En Antioquía, como sabemos, fue por primera vez donde los discípulos fueron llamados cristianos. Y queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.